El 21 de marzo de 2022, el barrio Simón Bolívar, en Barranca Bermeja, amaneció diferente. Ese día todo estaba marcado por un olor fuerte, pesado, que se metía en las casas y quedaba pegado en la ropa. En la calle los comentarios iban de un lado a otro. Algo pasaba en la casa de Joana Paola Chávez, una mujer conocida por su carácter alegre y por ser una mujer trabajadora. Algunos aseguraban que hacía días no la veían. Otros decían que el fin de semana había salido rumbo a una finca. Todos coincidían en lo mismo. Ese olor no era normal. La policía recibió varias llamadas. Al principio pensaron en un animal muerto, pero lo que encontrarían era otra cosa. Cuando llegaron, la vivienda estaba cerrada y desde la calle todo parecía en orden. Portón metálico en su sitio, ventanas cerradas, fachada limpia, pero bastaba con acercarse para que el hedor se volviera insoportable. El rastro llevaba al garaje, donde un Renault Logan gris estaba estacionado. Los agentes llamaron a la madre de Joana para pedir autorización y poder entrar. Ella dijo que no había tenido noticias de su hija desde el viernes 18 de marzo porque no estaba en la ciudad. Nadie se imaginaba que la respuesta estaba ahí mismo, dentro de ese vehículo. Cuando los policías lo revisaron, notaron algo raro. El maletero estaba cerrado y con la cerradura dañada. Costó bastante abrirlo, parecía hecho para que nadie pudiera forzarlo fácilmente. Después de varios intentos lograron abrirlo. Adentro encontraron el cuerpo sin vida de Joana, envuelto en un forro de colchón o una sábana. No parecía un homicidio cualquiera. Había demasiada violencia. Minutos después llegó el cuerpo técnico de investigación. Con guantes y cámaras registraron todo, el forro, el cuerpo y la casa, y no había manchas porque la habían limpiado a fondo. Los peritos concluyeron que no fue algo improvisado. La persona que lo hizo tenía experiencia manipulando carne y conocía bien el cuerpo humano. Mientras llevaban el cuerpo a medicina legal en Bucaramanga, en el barrio ya corrían los comentarios. La escena marcaba el inicio de una investigación que pronto revelaría más que un crimen violento. Las cámaras de seguridad mostraron que en la madrugada del 20 al 21 de marzo, Joana entró a su casa acompañada. 2 horas después, una persona salió sola de ahí, como si nada, simulando una llamada antes de tomar un taxi. Nadie preguntó nada, nadie detuvo a nadie. Entre esas 2 horas, todo había ocurrido. Con el maletero convertido en tumba y un barrio que se debatía entre el miedo y la culpa, la historia apenas comenzaba. Lo que vendría después confirmaría que hubo señales, tiempo y oportunidades para evitarlo, pero nadie las tomó. Joana Paola Chávez Guzmán era una mujer conocida en Barranca Bermeja por su fortaleza y sus sueños en movimiento. Tenía 42 años, era empresaria local y manejaba un pequeño pero sólido negocio llamado Tertulia, que era un bar. Joana no era una persona famosa ni solía aparecer en programas de televisión o medios de comunicación. Vivía su vida de manera privada y no buscaba llamar la atención pública. Todo lo que se conocía sobre ella era porque su trágica muerte causó un gran impacto y fue noticia en todas partes. Tenía una hija menor de edad de unos 12 años que quedó sola cuando todo esto ocurrió. No hay mucha información sobre su familia extendida o si tuvo otros hijos. Tampoco hay registro de una relación formal a larga data. Su última pareja conocida fue de aproximadamente 2 años, con quien siempre tuvo una relación complicada. Y no hay certeza pública de que él fuera el padre de su hija. Sus conocidos y seres queridos la describían como una madre trabajadora, una mujer que buscaba salir adelante, y en eso estaba, entre su negocio, su hija y su vida cotidiana, hasta que el horror tomó su lugar. El hallazgo de Joana fue un golpe duro para todo el barrio. La policía y la madre de Joana entraron después de varios intentos. No encontraron nada en la cocina ni en el patio. La atención estaba en el maletero de un auto en el garaje, que estaba sellado y costó abrirlo, y cuando lo lograron, encontraron restos humanos envueltos en un forro de colchón. Ahí empezaron las preguntas. ¿Quién pudo hacerle algo así y por qué? ¿Fue un asalto? ¿Una venganza? Joana era conocida en el barrio, tenía un bar y un negocio estable. No parecía tener enemigos, pero en Barranca Bermeja todo se sabía rápido.
Lo que pasaba en la casa terminaba siendo público y hasta lo que parecía imposible podía ser verdad. La policía dijo que tenía pistas claras, pero no dieron nombres. Eso solo hizo que todos se preguntaran más cosas. Ese mismo día, en redes y medios locales, aparecieron fotos de ella sonriendo. Una madre trabajadora, querida en el barrio, decía la gente. También los vecinos empezaron a recordar que escuchaban discusiones frecuentes en la casa de Joanna. Y amenazas que antes parecían rumores ahora sonaban más serias. En el barrio todos estaban confundidos. Muchos mencionaban un nombre que coincidía con lo que se había oído antes, pero sin pruebas todo seguía siendo un rumor. La historia apenas empezaba y pronto se vería que las señales ya estaban ahí para quien quisiera notarlas. La reconstrucción forense mostró con precisión el último recorrido que hizo Joanna desde que salió de su negocio, en la madrugada del 20 de marzo de 2022. Fue en ese momento que las cámaras registraron su salida del bar La Tertulia a las 4:14 am. En la esquina la esperaba un hombre. Apenas hablaron unas palabras antes de subir a un Renault Logan gris y dirigirse a una casa en el barrio Simón Bolívar. Después, las cámaras mostraron la puerta de la casa cerrándose. Desde ese momento, Joanna no volvió a ser vista. Unas 2 horas después, alrededor de las 6:30 am, las cámaras registraron al hombre saliendo solo, aparentemente hablando por teléfono y tomando un taxi. La secuencia era simple. Él salió de la casa, cerró la puerta, caminó hasta la esquina y subió a un taxi, sin llevar nada en las manos. Lo que las cámaras no mostraban era que el Renault Logan de Joanna seguía en el garaje y dentro estaba su cuerpo. Lo que era raro fue que no moviera el auto ni hiciera nada con el cuerpo, simplemente lo dejó ahí. Lo más lógico, por lo menos lo que solemos ver en este tipo de casos, es que la persona suele mover el coche y deshacerse del cuerpo. Pero no hizo nada de eso, lo dejó ahí y luego tomó otra decisión que, la verdad, te deja pensando. Durante la investigación dieron con ese taxi que aparecía en las grabaciones y cuando lo revisaron encontraron manchas de sangre en el asiento de atrás que confirmaron que eran de Joanna. Con eso y todo lo que habían encontrado en la casa empezaron a unir otra parte del rompecabezas. Dentro de la casa se notaba que quien había hecho esto había intentado limpiar sus rastros. Igual, con luces especiales, los investigadores pudieron ver manchas de sangre en la habitación, el baño y el pasillo que mostraban que hubo forcejeo y movimiento dentro de la casa. La escena había sido lavada, pero como ya sabemos, al parecer no existe un crimen perfecto. Siempre queda algún rastro. Y el maletero, como mencioné, fue muy difícil de abrirlo. Lo tuvieron que forzar y fue donde los peritos encontraron el cuerpo envuelto en el colchón. En la inspección del cuerpo encontraron señales de mucha violencia. Le habían quitado los genitales, lavaron el cadáver y lo cortaron en 14 partes y hasta dejaron algunos huesos expuestos. Las armas estaban ahí mismo, cuchillos con ganchos, sierras de mano y un machete. Según investigaciones, un asesino puede hacer este tipo de cosas por distintos motivos. Venganza, ganas de demostrar un control total sobre la víctima o por problemas psicológicos relacionados con el poder, la frustración o la violencia sexual. Y estas motivaciones suelen buscar humillar, deshumanizar y hasta mandar un mensaje de terror. Con todo lo que habían encontrado, las grabaciones, las pruebas en la casa y el taxi, ya no quedaban tantas dudas. Todo pasaba en esas horas en que Joanna entró a la vivienda y él salió solo. La gran pregunta era, ¿quién era ese hombre? Con el avance de la investigación, las pistas comenzaron a mostrar que no se trataba de un desconocido, sino de alguien que formaba parte del entorno cercano de Joanna. La fiscalía empezó a centrar la atención en ciertas personas y desde ese momento la pregunta era inevitable. ¿Quién podía estar detrás de un crimen tan brutal? Joanna era una mujer muy atractiva, su presencia no pasaba desapercibida, trabajaba en un ambiente nocturno rodeada de clientes y conocidos, muchos de ellos hombres. Ese mundo marcado por horarios difíciles y personas con distintos vicios no siempre era seguro.
Por eso, al momento de investigar, la lista de posibles sospechosos se centraba en los hombres con los que ella solía tratar. Algunos eran clientes frecuentes que, además de verla en su trabajo, también le escribían por redes sociales. Muchos comentaban que en persona era todavía más hermosa, lo que dejaba la duda de hasta dónde podían llegar esas personas y qué tan estables estaban mentalmente. Nunca se sabe si alguno de ellos pudo haberse subido con ella al auto esa noche, quizás haciéndose pasar por amigo o pidiéndole algún favor. En su página de Facebook, Joanna compartía muchas fotos, como lo hace cualquiera, algunas un poco más sugerentes, y eso llamaba aún más la atención de quienes la seguían. Pero es importante dejar algo claro. Lo que ella publicaba o cómo se mostraba nunca puede ser una justificación para lo que le hicieron. La única responsabilidad está en su agresor, y en una sociedad que a veces permite que personas tan peligrosas anden libres. Muchos de los hombres que la visitaban eran clientes frecuentes. Algunos podían estar obsesionados, otros simplemente la admiraban demasiado y nunca se sabe hasta dónde podían llegar. La investigación debía considerar si alguno de ellos pudo haber aprovechado la oportunidad esa noche. También estaban los hombres que decían ser amigos, compartían salidas, charlas y momentos más casuales. Pero siempre quedaba la duda, ¿eran realmente amigos o había algo más detrás de esa cercanía? No se podía descartar que apareciera alguien nuevo, alguien que Joanna no conociera bien, que la abordara con una excusa o pidiera ayuda. Personas así también están dentro de la lista de posibles sospechosos. Y por último, estaban los vínculos más cercanos. Personas que conocían su rutina, por ejemplo, a qué hora salía del trabajo, qué solía hacer por las tardes o sus secretos. Muchas veces la respuesta no está en un extraño, sino en alguien que está muy cerca. Después de revisar todas las pistas y los posibles sospechosos, los investigadores empezaron a notar quiénes tenían más posibilidades de estar involucrados. Algunos quedaron descartados rápidamente, pero había alguien que conocía bien la rutina de Joanna y llamó la atención en su entorno desde el principio. La pregunta era clara. ¿Sería esa persona la responsable de algo tan terrible? Todo apuntaba hacia ella, pero todavía tenían que confirmarlo con pruebas. Ahí fue cuando la investigación empezó a juntar todas las piezas para cerrar el caso. Durante meses, antes de que su rostro se convirtiera en nombre, la figura que aparecía en las cámaras era solo el acompañante, la silueta que entró a una casa con Joanna y que luego salió solo. Esa persona levantó sospechas rápido. Había sido la última en estar con Joanna y salió solo de la casa poco después. Para entender mejor por qué era importante en la investigación, hay que mirar su vida personal y sus relaciones, que seguían un patrón que llegaría hasta esa madrugada. La persona que salía en las cámaras era Robinson Naranjo Gutiérrez. Quienes lo conocieron o lo trataron en distintos ámbitos lo describían como un hombre de carácter explosivo, celoso y controlador. Hay testimonios de mujeres con las que había tenido relaciones antes y de vecinos que recordaban que tenía conflictos frecuentes con sus parejas. No siempre esos episodios quedaron registrados oficialmente. Muchas veces eran solo rumores o peleas fuertes, pero la repetición y la gravedad de las historias hicieron que los investigadores empezaran a ver un patrón de violencia en sus relaciones. Según varias fuentes, era una persona que solía alternar temporadas fuera de la ciudad por trabajo. Se dedicaba a actividades rurales y a la carnicería, con estancias en distintos municipios y que en varias localidades su nombre se vinculaba a peleas de pareja y reclamos por control y celos. Esos desplazamientos complicaron el seguimiento de su historial y permitieron que viejas alertas no quedaran formalizadas en denuncias con continuidad procesal. Sus exparejas relataban un trato controlador, episodios de gritos y peleas en público y amenazas que algunos testigos recuerdan haber escuchado. Los relatos coinciden en que él tenía una forma de relacionarse marcada por la desconfianza extrema y el intento de aislar o imponer condiciones a sus compañeras. Algunas de esas relaciones terminaron en rupturas violentas o en que las mujeres afectadas buscaran alejarse de él. Los investigadores, al revisar todos estos casos, también encontraron señales de que él solía borrar sus rastros después de problemas anteriores.
Por ejemplo, se mudaba de casa, cambiaba sus perfiles en redes sociales y en ocasiones parecía empezar de nuevo en otra ciudad. Otra información importante para el caso fue que Robinson y Joanna tenían una relación sentimental desde hacía varios meses. Incluso Joanna le había dicho a su madre que pensaba pasar el puente festivo con él. Esto ayudó a entender que el acompañante que aparecía en los videos no era un extraño. Era alguien con quien ella tenía un vínculo afectivo y cuyo historial y comportamientos anteriores ya mostraban señales de riesgo que en su momento no se habían notado o que quizás sí se habían notado por algunos, pero no se habían reportado. Los videos dejaron en claro lo que pasó. Entraron juntos a la casa de madrugada, él salió solo pocas horas después, hubo intentos de limpiar la escena, el maletero del auto estaba cerrado y con la cerradura dañada, y algunas cuentas de redes desaparecieron de inmediato. Con todos estos antecedentes y el patrón que mostraban las grabaciones, los investigadores comenzaron a unir las piezas del caso. La relación entre Joanna y Robinson no era sencilla. Desde afuera podían parecer una pareja normal, pero los vecinos y conocidos comentaban que habían discusiones frecuentes, gritos y un ambiente tenso que se notaba incluso desde fuera de la casa. Robinson, que era del Meta, trabajaba en agricultura y porcicultura y también tenía experiencia en carnicería. Estaba acostumbrado a manejar cuchillos, hacer cortes precisos y trabajar con carne de manera controlada. Esa habilidad, que normalmente sería útil en su trabajo, empezó a preocupar a los investigadores al ver las pruebas de lo que había pasado dentro de la casa en el barrio Simón Bolívar. No era solo su experiencia con los cuchillos lo que preocupaba. También había señales de que había planeado parte de lo que hizo. Había borrado fotos con Joanna de sus redes sociales e intentado eliminar cualquier rastro digital de su relación. Los vecinos también coincidían en describir la relación como marcada por control, celos y agresividad. Además, los antecedentes de Robinson mostraban que había sido violento con otras parejas antes, un patrón que se repetía de manera preocupante. Joanna ya había decidido terminar la relación. Se lo contó a su familia y amigos, y también se lo dijo a él. Simplemente no quería seguir con la relación y eso lo cambió todo. La madrugada del 20 de marzo de 2022, después de salir del bar y llegar a la casa, la discusión se salió de control y terminaron peleando físicamente. Los testimonios forenses reconstruyen una escena de forcejeo y agresión, hasta que Robinson, en un estallido de violencia, tomó primero un cuchillo y luego un machete, descargando múltiples heridas contra Joanna. Cada corte hablaba de rabia, de control, pero también de la precisión de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Horas después, Robinson salió de la casa, habló por teléfono y se subió a un taxi. El cuerpo de Joanna quedó adentro y él era la única persona que sabía exactamente lo que había pasado. Más de 9 meses después del feminicidio de Joanna, el caso seguía sin respuestas claras, pero la madrugada del 31 de diciembre de 2022, la investigación dio un paso importante hacia la justicia. Robinson Landerson Naranjo fue capturado en El Retorno, Corregimiento La Libertad, departamento del Guaviare, gracias a un trabajo investigativo minucioso de la Fiscalía apoyada por el CTI Seccional Magdalena Medio y tropas del Ejército Nacional. La captura se logró tras un seguimiento detallado que incluyó la revisión de cámaras de seguridad, análisis de líneas telefónicas y entrevistas, especialmente a excompañeras sentimentales del sospechoso, que ayudaron a perfilarlo como una persona violenta con antecedentes. Este trabajo permitió identificar su ubicación en San José del Guaviare, donde vivía con una identidad falsa y tenía otra pareja. El operativo conjunto y coordinado del CTI y el Ejército fue realizado con esta información y conocimiento de su paradero preciso. Fue el resultado de la vigilancia, trabajo de inteligencia y recolección de evidencias que duró varios meses hasta dar con su ubicación. Con eso dejó de ser un prófugo y la búsqueda terminó. Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía presentó pruebas claras. Los videos de las cámaras mostraban cómo Naranjo acompañó a Joanna hasta la casa la madrugada del crimen y salió solo horas después.
El maletero del auto estaba cerrado y dentro había restos humanos, y las luces forenses revelaron manchas de sangre en distintos lugares de la casa que no pudieron ser borradas con la limpieza. Con todos estos indicios, los investigadores pudieron reconstruir lo que había pasado, y el juicio empezó a tomar forma desde ese momento. La captura de Naranjo no fue solo por el rastro que dejó, sino también por la presión social y de colectivos que no querían que quedara libre por vencimiento de plazos. En julio de ese año, colectivos feministas habían denunciado públicamente que si la audiencia se llevaba a cabo el día 25 de julio, ese hombre quedaría libre porque lo iba a proteger el vencimiento de términos. Esa advertencia hizo que el proceso se llevara adelante con más cuidado. Ya en la sala judicial, el caso avanzó rápidamente y el 6 de agosto de 2024, el juez lo condenó a 47 años y 4 meses de prisión por feminicidio agravado. Fue una respuesta de la justicia a un crimen que había conmocionado a todo el país. Durante la audiencia, los peritos detallaron cómo Naranjo, usando su experiencia como carnicero, cometió un crimen brutal. Cortó el cuerpo de Johanna con precisión, limpió la escena y dejó partes del cuerpo sin tejidos, como los genitales y algunas extremidades donde ya se veían los huesos. En la casa intentó borrar pruebas, lavó ropa, limpió superficies y trató de ocultar lo que había pasado, pero los peritos, las cámaras de seguridad y el seguimiento de sus movimientos demostraron sin dudas que él fue el responsable del ataque. Aunque la fiscalía presentó pruebas contundentes que lo implicaban en el feminicidio y en la manipulación y destrucción de pruebas, Naranjo negó todos los cargos en su contra y se declaró inocente. La sentencia fue considerada ejemplar por la comunidad y los colectivos de mujeres que habían alzado su voz tras la detención. Recibimos una grata noticia. Fue capturado el presunto feminicida. Ahora exigimos que el crimen sea tipificado como feminicidio agravado, dijeron. El fallo no solo quedó en el plano simbólico, fue una respuesta concreta del sistema de justicia frente a un caso de violencia extrema en el Magdalena Medio. Colombia, el país donde Johanna Paola desapareció después de subirse a un auto gris, sigue siendo un lugar donde muchas mujeres pierden la vida solo por ser mujeres. En lo que va de 2025, más de 342 feminicidios ya han sido registrados, más mujeres asesinadas que días transcurridos en el año. La estadística es brutal, una cada 24 horas. Pero el horror no se mide solo en cadáveres, sino en lo que pasa después. El 98% de esos crímenes quedan impunes. De 234 procesos iniciados, solo 4 terminan en ejecución de pena. Más de 2 de cada 3 nunca llegan a una condena real. En este caso, hubo un cambio. Con la entrada en vigor de la Ley 2356 de 2024, todo condenado por feminicidio, incluido Robinson, pierde la posibilidad de acceder a beneficios judiciales. No habrá libertad condicional, prisión domiciliaria, ni reducciones de pena por trabajo. Cada día de su condena deberá cumplirlo en una celda. Este es un avance importante, aunque no lo resuelva todo. En un sistema donde muchos agresores logran escapar, lograr una condena como esta sí hace la diferencia. Pero no sana la herida. El expediente de Johanna se cierra en papel, no en el corazón de quienes la conocieron. Y mientras miles de carpetas siguen acumulando polvo en los despachos judiciales, la frase que repiten las marchas se vuelve más cruda. En este país, la vida de una mujer todavía vale menos que su silencio. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.